Nos separan solo 27 minutos del mediodía. 27 minutos para que la manecilla del reloj saluden al cielo de la Patagonia, saluden al cielo de Punta Arenas. Ahí se juntan las manecillas a las 12 del día, hora en que terminamos nuestro programa. Y en la parte final de este Buenos Días Región hemos invitado a Liz Casanueva. Hace tiempo que no la veíamos, es la Seremi de Desarrollo Social aquí en la región de Magallanes. Bienvenida, Liz, ¿cómo estás? Un gusto. Muy buenos días, Vladimiro, muchas gracias por esta invitación. Sí, hace rato que no nos veíamos nosotros ni en contacto radial ni tampoco presencial. Y pucha que se agradece el estar presencialmente con otras personas y este contacto que muchas veces... ¿Vernos los rostros? Sí, vernos los rostros tiene otra magia, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y evidentemente provoca una sinergia mucho más positiva que estas pantallas que uno está de repente más pendiente si el micrófono está prendido, si está apagado, si me están viendo, me están escuchando. Es otra la magia, ¿cierto? Tu Seremía, Desarrollo Social, siempre a través de la historia, desde que se crea Desarrollo Social, ha sido muy importante. Mucho más importante durante todo este último periodo de pandemia, incuestionablemente. Entonces quiero saber, por ejemplo, qué ha pasado con el Registro Nacional de Hogares. Escuchaba yo al exministro Izaguirre decir el día domingo, precisamente refiriéndose a aquello, que se habían registrado más de 1 millón de nuevos chilenos que han tenido que ir al Registro Nacional de Hogares y que antes por su condición socioeconómica lo consideraban lejano. Era esa clase media que o por temor o porque definitivamente ya se dio cuenta que las circunstancias lo han dejado de ser clase media y han ingresado a la pobreza, que recurren al Registro Nacional de Hogares. Sí, ¿qué ocurre en Magallanes, Liz? Bueno, por supuesto, nosotros el año 2018 ya estábamos trabajando con lo que es la red de protección clase media y ahí lo decíamos, que el porcentaje de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad era, no sé, habíamos partido en el año 80 con un 30% de la población que se encontraba en pobreza extrema y ya el año 2017-2018 estábamos en un 7%. ¿Pero qué llevaba eso? A que la clase media se hubiera ampliado mucho más, ¿cierto? Entonces ya hablamos de una clase media baja, clase media media, clase media alta. Por lo tanto, la gente que estaba en este umbral, ¿cierto?, de clase media baja, tenía muchas más dificultades de poder, ¿cierto?, mantenerse en esa clase media versus la clase media media, clase media alta, ¿ya? Por lo tanto, queríamos reforzar a esa población que se encontraba en este umbral, que estaba ante cualquier situación de crisis familiar, podría, ¿cierto?, tener un retroceso, un accidente, una pérdida de un trabajo, la pérdida también de una clase media muy feble. Sí, entonces había que reforzarla. Y bueno, el Registro Social de Hogares se amplía, ¿cierto?, en lo que tiene que ver que había todo un proceso comunicacional en donde llamábamos a la gente a tener el Registro Social de Hogares porque podían ocurrir, ¿cierto?, alguna situación de crisis dentro de la vida familiar. Por lo tanto, era importante contar con este registro social, entendiendo que es el instrumento que utiliza el gobierno para poder entregar distintos tipos de ayuda a través de las distintas carteras. Por eso tratábamos de sacar este estigma, ¿cierto?, de que solamente la gente pobre tenía que tener el registro social de hogares, sino que llevarlo y tratar de socializarlo con la mayor cantidad posible para que todos contaran con el registro social de hogares. ¿Qué pasa? Perdón, Liz, tú sabes que hasta hace no mucho tiempo muchísimos chilenos, y qué hablar de muchísimos magallánicos, no sabían lo que es el registro social de hogares y a qué se puede acceder y cómo pueden acceder al registro nacional de hogares. Sí, sí. Entonces quiero aprovechar yo la circunstancia primero para saber si han sido muchos los nuevos magallánicos que han optado por este camino de la inscripción al Registro Nacional de Hogares, y luego que me diga cómo se puede acceder y quiénes pueden acceder. Bueno, lo que estaba mencionando recién, de que estaba este estigma, ¿cierto?, de que solamente la gente más pobre necesitaba el Registro Social de Hogares, y bueno, tuvimos un estallido social, tuvimos además la pandemia, tenemos la pandemia, por lo tanto, evidentemente la situación familiar, económica,
ha cambiado para muchos chilenos. Y bueno, para la región de Magallanes no ha sido la excepción. Y versus otras regiones, en donde, claro, el ministro Izaguirre mencionaba que se había sumado, ¿cierto?, más de 1 millón. Nosotros ya tuvimos ese periodo, así como la cuarentena extensa, también la vivimos antes, también tuvimos una mayor explosión de solicitudes del registro social de hogares durante el año pasado, ¿ya? Tuvimos también mucha espera con respecto al el proceso de actualización, donde en algún minuto llegamos a tener más de 3 meses, ¿cierto?, en que se actualizara este instrumento, producto de que la municipalidad, quien aplica, ¿cierto?, el registro, no tenía la capacidad humana, ¿cierto?, para poder corroborar la información que estaban entregando a las personas. Por lo tanto, en marzo y abril tuvimos más de un 150% de aumento de lo que era una normalidad en las solicitudes del registro. Y bueno, durante todo este año también se han ido haciendo mucho más flexible también el proceso de postular o de registrarse. No de postular, me corrijo, de poder registrarse a través de las plataformas que es www.registrosocialdehogares.cl, y en donde se ha hecho mucho más, se ha cortado mucho más también los plazos. Repite, www.registrosocialdehogares.cl, en donde las personas pueden ingresar y subir toda la información con respecto a su núcleo familiar, ¿ya? Es súper importante que, y lo hemos dicho también en otras oportunidades, que por lo menos cada 6 meses la familia debiera estar atenta, ¿cierto?, a hacer un análisis familiar y ver si hubo algún cambio en la composición familiar, si alguien perdió un trabajo, si alguien si ingresó un nuevo miembro, ¿ya? Porque es importante ir teniendo actualizada la ficha, porque se van agregando nuevos beneficios también por parte del gobierno. En mi época, alcalde, se llamaba la ficha de protección social. Sí. Y la verdad es que había un descontento generalizado cuando visitábamos la junta de vecinos, cuando conversábamos con nuestras vecinas y vecinos por el puntaje. Oye, yo soy pobre. Y aquí se habla de vulnerabilidad, siempre la diferencia entre la vulnerabilidad y la pobreza. Yo soy pobre y resulta que tengo un puntaje elevado porque tengo un televisor y tengo un refrigerador, sí, que son necesidades. ¿Cómo ha cambiado aquello? Bueno, ¿Cómo es el puntaje de hoy? Evidentemente, antes teníamos esta ficha, ¿cierto? Y que, claro, habla, oye, pero ese televisor me lo regalaron, me lo gané en una rifa, me lo donaron, ¿cierto? Habían distintos argumentos para poder justificar la obtención de distintos enseres que hay dentro del hogar. Y por eso se cambió al registro social de hogares, en donde lo que se mide son los ingresos que aportan a la alimentación del hogar. Por lo tanto, cada beneficio o cada ingreso, por ejemplo, una pensión, incluso el pago de alimentos, ¿cierto?, de algún menor de edad, también se considera parte de los ingresos que entran en esta familia para poder suplir, ¿cierto?, el tema alimenticio, ¿ya? Si bien hay varios cuestionamientos con respecto al registro, porque solamente se mide, ¿cierto?, lo que ingresa y no lo que sale, ¿ya? Y ahí están estas aristas en donde se van agregando mayor vulnerabilidad, por ejemplo, cuando hay alguien con discapacidad, ¿ya? Porque, perdón, evidentemente va a haber un mayor gasto también por parte de la familia en el cuidado, puede haber un mayor requerimiento de medicamentos, de un cuidador, ¿cierto?, de implementación también de órtesis más específicas que van aumentando, también los gastos familiares. Por lo tanto, es súper importante que la familia entregue la mayor información que corresponde con respecto a los ingresos que tiene la familia, para que se haga un buen cierto cálculo de porcentaje. Ahora, para contextualizar, para que la gente también entienda cómo funciona, esto es un instrumento que utiliza el gobierno, ¿cierto?, para entregar distintos beneficios por parte de distintas carteras. Por lo tanto, es importante que la gente sepa que cada ministerio va a utilizar un porcentaje de acuerdo a la brecha que ellos detecten. Por ejemplo, en vivienda, ¿ya? En vivienda, ¿cierto?, están estas agrupaciones en donde se pide que del 100% un 70% esté en el 40% más vulnerable, el otro 30% esté con un poquito más del 40%. Se va haciendo un calce para poder cubrir la mayor brecha, ¿cierto?, dentro de cada una de las necesidades. Liz, perdón, ¿qué diferencia hay entre vulnerabilidad y pobreza? Bueno, vulnerabilidad es que tiene más dificultades, ¿cierto?, de poder
sobrellevar, ¿cierto?, alguna crisis dentro de la familia, y pobreza es porque no tiene ¿cómo se llama? Los insumos, ¿cierto?, más tangibles para poder superar, ¿cierto?, su condición. ¿Ya? ¿Y el registro mide pobreza o vulnerabilidad o ambas? Las dos. Por eso, dentro del 40% se mide el 10%, que es pobreza extrema, y dentro del 40% es la población que está más vulnerable y que tiene más dificultad, por ejemplo, a insumos básicos, por ejemplo, con el tema del alcantarillado, por ejemplo, el agua potable, servicios básicos, el acceso también a los servicios, hospitales, consultorios. Todo eso se va midiendo también en el 40% más vulnerable. Pero también está la pobreza extrema, que es el 10%, en donde es gente de calle, por ejemplo, que no tiene nada, ¿cierto? Y que se caracteriza dentro de este 10% del registro social de hogares. Ejemplo. Matrimonio ya mayor, pero el jefe del hogar, el marido, era un pequeño emprendedor, o la mujer una pequeña emprendedora. No necesitaba del Registro Nacional de Hogares. Resulta que el emprendimiento le fracasó. Se abortó a raíz post el estallido. Hemos estado exactamente ya un año con COVID, sabemos lo que ha ocurrido con los pequeños emprendedores fundamentalmente, y hoy no tienen ingresos. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo pueden acceder? Hasta ayer tenían un buen pasar, hoy la vida se le ha tornado tremendamente dificultosa. Bueno, el Registro Social de Hogares hace un cruce de muchas páginas, por decirlo de alguna manera más coloquial. Hace un cruce con el Servicio de Impuestos Internos, con Tesorería Regional, y se va demostrando todo lo que informa esta familia, ¿cierto? Se apela también a la honestidad dentro de la entrega de la información siempre, y bueno, ahora igual hemos tenido también un alto aumento de denuncias con respecto a la mala utilización, en donde sobre todo hay gente que ha modificado su situación actual y no ha hecho la actualización. Por lo tanto, se hace la investigación y bueno, se aplican las sanciones que corresponden por la mala utilización de un instrumento público. No sé si me dijiste estimadamente el porcentaje en que ha crecido el número de la última cifra que nosotros manejamos, que es cuando estuvo este boom de solicitudes, fue de un 153%, ¿ya? Y ese aumento no lo hemos vuelto a tener durante los últimos meses, porque, repito, como en Magallanes tuvimos, ¿cierto?, este periodo de cuarentena que hizo que además los beneficios fueran un poco más altos, por ejemplo, con el IFE, el ingreso familiar de emergencia, en donde ahora en enero y febrero podíamos postular a los montos más altos. Evidentemente la población, ¿cierto?, iba y actualizaba o solicitaba por primera vez para no perder este beneficio. Y ahora en la región metropolitana, Valparaíso, ¿cierto?, donde ellos están entrando en procesos de cuarentena, y van a poder obtener también más recursos, ¿cierto?, porque los montos son más altos en periodo de cuarentena. Va a haber un aumento, evidentemente, de estas solicitudes, producto de que se van a tener que quedar en sus casas, y muchos de ellos van a dejar de recibir ingresos económicos para la familia. Hoy, ¿cómo opera? Y en estas circunstancias, fundamentalmente, porque tú te inscribes, entras a la página, te inscribes, posteriormente, para verificar tus antecedentes, eso ocurría antes, estaban las encuestadoras, estaban las asistentes sociales que acompañaban el proceso. ¿Cómo se realiza hoy? Porque se está en alguna medida jugando contra el tiempo. Sí, bueno, lo que se hace es que se solicita una declaración simple también, jurada simple, en donde la persona confirma, ¿cierto?, que esta información que está entregando es verídica. Por lo tanto, hay una responsabilidad legal también en el minuto de que se corrobora que pudiera ser falsa la información que entregó, y ahí hay sanciones penales producto de esta mala utilización y de la información que se está entregando. Ahora, seguimos insistiendo y apelando a entregar la información lo más fidedigna posible. Sabemos que de repente hay información que no se logra entregar con documentación por temas de fecha y ese tipo de cosas, pero también están los canales para poder hacer las denuncias anónimas, evidentemente, para fiscalizar aquellas situaciones que evidentemente pudieran estar no dentro de la legalidad. Lo hemos visto, y yo me imagino que usted también, dentro de
de los llamados telefónicos que uno tiene o el contacto con la gente, siempre dicen, no, pero es que el vecino, yo vi que le llegaron como 4 cajas de alimentos, ¿ya? Es importante que hagan esas denuncias, tratando de reunir la mayor cantidad posible de información para poder hacer la pesquisa, ¿cierto?, como corresponde. Ahora, también se da situaciones en que hay familias que reciben por distintos lados porque no está, ¿cierto?, canalizada la ayuda de la sociedad civil versus la del gobierno, porque no hay un cruce de datos en ese ámbito, ¿ya? Por lo tanto, lo que haga la sociedad civil, nosotros no podemos cuestionarlo si van y justo le entregaron doblemente una canasta que ya había llegado una del gobierno, por ejemplo. Liz, estamos conversando cuando en estos momentos se está discutiendo en el Congreso Nacional un apoyo a la clase media, a raíz, ¿no?, de esta iniciativa destinada a un nuevo retiro de los fondos previsionales, y para evitar este nuevo retiro de un 10% de los fondos acumulados, el gobierno ha presentado un proyecto que sigue siendo conversado. Ayer se reunió la presidenta del Senado con el presidente de la República para transparentar definitivamente a dónde se puede llegar, a qué acuerdo se puede lograr entre la oposición y el gobierno para inyectar un recurso lo más directamente posible a este Chile que hoy lo necesita con urgencia, debido, y es lo que te quiero consultar, debido a lo que permanentemente se reclama. Esto no solamente la clase media, también la gente más pobre y vulnerable, también los emprendedores que han tenido que recurrir a los créditos, por lo que se estima es la letra chica que impide la aceleración, la celeridad que debe tener la llegada de los recursos a la gente que más lo necesita. Sí, por supuesto. Quiero conocer tu mirada respecto a lo que se ha hecho y lo que podría ocurrir para beneficiar a la gente que hoy necesita, y que es muchísima, millones de chilenas y chilenos. Sí, por supuesto. Bueno, nunca va a ser suficiente, ¿cierto? Porque para lo que pudiera necesitar una familia, para otra quizá no va a ser suficiente lo que se entregue. Pero sí queremos transmitir que el gobierno está pendiente y tratando de que a través de este proyecto que refuerza lo que es la red de protección social se pueda paliar la mayor cantidad posible, ¿cierto?, de recursos para las familias más vulnerables. Sabemos que en este proyecto de ley lo que se busca es poder aumentar de aporte que se entregó el año pasado, ahora que era 400%. 80%, sí, ¿no? y además de aumentar también los montos que se entregaban. En la vez pasada eran de 400.000 pesos, ahora queremos llegar a 500.000 pesos. También demostrar... ¿Por cuánto tiempo? Es por una vez, ¿cierto? Y además se disminuye también el porcentaje de disminución de recursos que ingresaban a la familia. Antes se solicitaba el poder demostrar que los ingresos habían bajado un 30%, ahora es un 20%. Ahora, todo esto que se entrega en este proyecto de ley es dinámico, ya lo que entra a las cámaras, ¿cierto?, tanto de diputados como de Senado, puede salir totalmente distinto o puede salir mejorado, y eso es lo que nosotros queremos que se pueda potenciar este proyecto de ley de la mejor forma, entendiendo que además en este año es primera vez que tenemos un presupuesto económico para el país que considera, ¿cierto?, una pandemia. El año pasado estábamos con lo que se había aprobado el 2019, que no considera ni un estallido social ni tampoco una pandemia. Por lo tanto, esperamos, ¿cierto?, que la oposición y, por supuesto, cada uno de los representantes de las distintas cámaras, los senadores y diputados y diputadas y diputados, puedan entregar sus aportes para la comunidad. Esto independiente de que es un proyecto que presenta el presidente, ¿cierto?, Sebastián Piñera, esperamos que beneficie y se potencie de la mejor manera. Da la impresión, ¿no? Da la impresión, en estos momentos también, o sea, a las 8:30 comenzó una reunión con todos los candidatos presidenciales de la oposición, no solamente para acordar, entiendo, un programa común, sino también para ver qué salida se le da al momento actual de Chile. Y escuchando a la presidenta del Senado, dice que ayer fue una conversación
muy franca, luego de las sostenidas en ambas cámaras, claro, con el presidente de la República en horas de la tarde, cuando el día terminaba, hubo una conversación muy franca, destinada a mejorar el proyecto de ley enviado al Parlamento. Y se cree que de aquí al jueves, vale decir, en las próximas 48 horas, debería salir un proyecto de ley que en alguna medida es difícil de satisfacer. Difícil, pero que se acerque a una satisfacción más generalizada, ¿no?, de las necesidades que hoy existen en Chile, y sobre todo nosotros lo hemos vivido durante mucho tiempo en época de cuarentena, porque esto va muy ligado a la salud. ¿Cómo nos quedamos en la casa si no tenemos los recursos para satisfacer nuestras más urgentes necesidades? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que recordar además que cada una de las regiones tiene un 5% de emergencia, es cierto que se le destina a las intendencias ahora que tenemos todavía intendencia, para poder paliar ante situaciones de crisis, ¿cierto?, a nivel regional. Los incendios forestales, lo hemos visto, ¿cierto?, por ejemplo, en la quinta región, aquí también existe este 5%, y además el año pasado se reforzó a través de las intendencias de los gobiernos regionales, se les inyectó más recursos, por lo tanto, esa es una línea, hoy es una partida económica a la cual se le puede echar mano de una manera más directa, como mencionabas, porque la ayuda se necesita ahora, no en 2 o 3 meses más. Pero la otra línea, que es cuando se empiezan a obtener recursos por parte del gobierno, tiene que haber un marco legal y tiene que haber además un bolsillo fiscal que avale estos beneficios que se entregan a la población. Ahora, por eso siempre tratamos de que nuestros legisladores entreguen la mayor información posible para mejorar los proyectos de ley, y por supuesto se le entregue la mayor celeridad a cada uno de estos proyectos de ley, porque en definitiva, claro, se aprueba, ¿cierto?, en el Senado, y después perdón, hay un proceso en donde se tiene que publicar para que se haga efectiva entonces todos esos tiempos tenemos que tratar de acortarlos también, y tener, a través de la sociedad civil, también tener la conversación con nuestros legisladores a nivel local para que se vayan aprobando, o también ir informando qué es lo que necesita la comunidad, ¿ya? Te voy a hacer una pregunta doméstica para concluir la conversación, porque me dijiste que se tienen que cambiar de casa. Sí. No tu familia, sino desarrollo social. Sí. Proyectando lo que se viene, ¿no? Se viene un gobernador regional, un equipo que tiene que trabajar con el nuevo gobernador regional. Y digo bien gobernador porque no va a ser gobernadora, no se presentó ninguna mujer. Ninguna mujer aspiró a ser la primera gobernadora, a lo menos en la región de Magallanes. ¿Se cambian de casa? ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, esperamos hacerlo dentro del próximo mes, ya estar instalados. Hay varios sentimientos encontrados, sobre todo para los funcionarios que llevan más tiempo en la Seremía. ¿Cuántos funcionarios trabajan en 38, desarrollo social? 38 funcionarios, y bueno, a propósito de esta nueva orgánica que va a tener a nivel regional con este gobernador, necesitaban, ¿cierto?, la utilización del piso 8 y 9 para estas jefaturas de división, o bueno, para lo que ellos distribuyan. Esta solicitud ya se nos había hecho anteriormente, pero nos había costado poder encontrar un lugar que satisfaga, ¿cierto?, sobre todo con el tema de la accesibilidad para la población que nosotros atendemos. Por lo tanto, quedamos en el centro, seguimos quedándonos en el centro, como a 2 cuadras de aquí. ¿El gobernador regional dónde se va a instalar? No lo sé, pero necesitan el espacio. Así que puede ser para el propio gobernador y su funcionario, claro, o los funcionarios y el gobernador funciona donde está hoy la intendencia. Sí. O sea, no se sabe. No, eso no lo sé. Porque también tiene que tener un lugar el delegado presidencial. Sí, exactamente. O la delegada presidencial, ¿no? Sí, así que en eso estamos haciendo ordenando la casa para poder trasladarnos, y bueno, pero bien contentos también con el espacio que pudimos encontrar, porque es un espacio mucho más abierto y donde nos vamos a poder conectar mucho más todos los funcionarios de los distintos programas y de las distintas subsecretarías, porque hay que recordar que tenemos 3: niñez, servicio social y evaluación social. Así que bien contentos con este cambio. Liz, te quiero agradecer el hecho de que hayamos tenido este contacto presencial aquí en Polar Comunicaciones. Seguiremos hablando durante los próximos días, los próximos tiempos, porque tu cartera es muy importante, y sobre todo en estos momentos en que hay tanta angustia en tantas familias chilenas y donde el desarrollo social llega de la manera más directa. Muchísimas gracias, un gusto verte bien. Igualmente, muchas gracias. Y
hasta la próxima. Muchas gracias por el contacto y un saludo cordial a todos. Y recordar a las personas del calendario de vacunación y que por favor, ahí está la cámara. Que se acerquen a las escuelas, ¿cierto? La escuela 18 de septiembre, la Bernardo Higgins, la escuela Patagonia, está súper expedito. Ahí hay varios ceremis también que están orientando cómo es el proceso, si tienen alguna duda. Y están todas las medidas también de salud, de protocolo por el tema de mantener el distanciamiento, ¿cierto? El tema del lavado manos, pero en esta vez con alcohol, así que acercarse a vacunarse. Gracias, Liz. Liz Casanueva estuvo con nosotros, la Seremi de Desarrollo Social, cerrando también, bajando el telón a esta jornada que comenzara muy temprana, como todos los días a las 8:15 de la mañana. Estamos haciendo Buenos Días Región. Ha sido un gusto en un día espléndido. Algo de frío, baja temperatura, pero cielos azules, no hay amenaza de cambio de clima durante las últimas horas. Me imagino, ¿te asustaste con el temporal el sábado por la noche? No. ¿Lograste conciliar el sueño? Me despertó mi hija porque ella tenía susto. Sí, ella tuvo un poquito de susto, mi más chica. No habitual, el temporal de 147 kilómetros a la hora. Hoy el día no, el día está realmente lindo, invita a caminar las calles, respirar aire puro en la ciudad de Punta Arenas y en toda la región. Nos reencontramos mañana con Franco Césped, porque le vamos a decir buenos días región. Gracias, porque ya las manecillas del reloj van a saludar dentro de 1 minuto y medio a los cielos de la Patagonia. Hasta mañana.